Muy buenas tardes, días o noches. Este tema a presentar sería estacionamientos, lo cual, estacionamientos se ubican en la calle o en el carril adyacentes a las aceras y en algunos casos en los carriles adyacentes a los separadores o fuera de calles en garajes, lotes o edificios. Para que un sistema de transporte automotor sea eficiente, deberá disponer de espacios adecuados de estacionamiento en todos aquellos lugares donde se generen viajes, pues de lo contrario los efectos resultantes son las demoras, las congestiones y por supuesto los costos adicionales asociados. Definición. Como definición de estacionamientos tenemos que en relación a los vehículos se conoce como estacionamientos al espacio físico donde se dejan los vehículos por un tiempo indeterminado cualquiera. También se puede considerar estacionamientos al lugar o parte de la vía pública en el centro urbano destinada para aparcar todo tipo de vehículos. Como parte de las definiciones de estacionamientos tenemos algunas definiciones que pueden ayudarnos a mejor entendimiento, como son acomodador. Es un empleado que en la entrada o la salida de un estacionamiento público estaciona y saca el vehículo. Un ángulo de estacionamiento es el ángulo que forma el eje longitudinal del vehículo estacionado por un pasillo de circulación. Un autoestacionamiento se denomina el estacionamiento del autoservicio en el que el propio usuario estaciona o saca su vehículo. Cajón, espacio destinado para estacionar un vehículo. Caseta de cobro, local que aloja a las personas que controlan la entrada y la salida de un estacionamiento y que cobran el incorpor del mismo. Circulación vertical, desplazamiento de los vehículos por su propio impulso o en elevadores entre los pisos de un edificio de estacionamiento. Un claro es la distancia horizontal libre entre los apoyos o columnas de la estructura de un edificio. Estacionamiento, acción o efecto de estacionarse, espacio, lote, solar o edificio destinado a la guardia de vehículos. Estacionamiento en batería. Estacionamiento de vehículos lado o lado formando un ángulo el frente y la parte trasera con la circulación. Estacionamiento en cordón. Estacionamiento de vehículos uno tras otro paralelo longitudinal a la circulación vertical, la circulación vehicular. También tenemos como parte sería el estacionamiento en la calle, que el estacionamiento es el que se hace en las vías públicas destinadas comúnmente al transporte de vehículos. Estacionamiento fuera de la calle, estacionamiento que se hace fuera de la vía pública en lotes o edificios. Edificios de estacionamiento, edificios destinados con este fin. Lote de estacionamiento solar o terreno que se destina al estacionamiento. Parquímetro es un aparato de mecánico medidor de tiempo transcurrido mediante la integración de monedas, tarjetas electrónicas, tarjetas de débito o crédito. Otro tipo de pagos. El pasillo, espacios destinados en un estacionamiento a la circulación de los vehículos. Rampa, elemento estructural del edificio de estacionamiento que permite la circulación vertical de los vehículos por su propio impulso. Una rampa helicoidal, rampa con desarrollo curvo, cuya protección horizontal generalmente es circular. Una rotación, número de veces en el día que se utiliza un espacio de estacionamiento equivale al número de vehículos que se utilizan en ese lapso. Un señalamiento horizontal, marcas en el pavimento como rayas blancas que limitan los espacios de estacionamiento, pasos de peatones, líneas de parada y flechas direccionales. El señalamiento vertical, señales fijadas en columnas, techos, paredes o poste propio, para informar a los conductores o peatones del camino a seguir o las restricciones existentes. El tope es un elemento generalmente de concreto o hierro que se colocan al extremo del espacio de estacionamiento para limitarlo. Bueno, para los estacionamientos en paralelo se muestran tres tipos, los cuales son espacio cerrado, en T o línea abierta, los cuales son a continuación. Este es espacio cerrado, como vemos aquí están estacionamientos en paralelo y espacio cerrado. En T, que son los de aquí, son espacios en paralelo también, y en línea abierta sencillo, que por lo general es en las calles de nuestra ciudad. Dimensiones y ubicaciones del parquímetro. Como vemos aquí, vemos las dimensiones que tiene una dimensión de longitud de 6 metros, una altura de 2,40 metros y la ubicación del parquímetro está aproximadamente de 0,30 a 0,60 metros en sentido de donde se encuentra la celda de la carretera.
Estacionamientos en batería o en ángulo significa que es dimensiones de ubicación del parquímetro. Entonces, como vemos aquí, estas son las dimensiones. Para 90 grados, que sería cuando estas líneas negras están rectas, la distancia o el ancho sería de 2,74 metros. Cuando tiene un ángulo de 30 sería eso de aquí. Cuando se tiene un ángulo de 45 los de aquí. Cuando se tiene un ángulo de 60 los de acá. Para las dimensiones de para la distancia que se encuentra el parquímetro son las mismas que la anterior, la cual es 0,30 a 0,60 metros. Bueno, seguidamente de eso se tienen los tipos de estacionamiento. El estacionamiento en vía pública, que son los primeros estacionamientos que existieron, fueron en las calles, adyacentes a las aceras, frente a las instalaciones comerciales o a los edificios, desvirtuando notablemente el propósito de las calles. Así, esto disminuye su capacidad tanto en el espacio ocupado por el estacionamiento como por los movimientos y maniobras para estacionarse. Es decir, que si se ubican los automóviles en las vías públicas o en las calles, harán que se disminuya la capacidad o la circulación va a ser un poco más difícil. Bueno, cuando se recomienda que el estacionamiento en paralelo, ya que va a tener una mayor comodidad que se tiene con respecto al estacionamiento en batería, ya que el estacionamiento en ángulos representa un mayor riesgo de accidentes por la falta de visibilidad. El estacionamiento en vía pública puede ser libre o controlado. ¿A qué se refiere como libre? Libre se refiere a no existe ninguna restricción para dejar un vehículo. El uso no es equitativo, pues un usuario puede demorar más que otro. Como estacionamiento controlado, tenemos que se dispone de señales o dispositivos que restringen su tiempo de utilización. El número de vehículos que se puede estacionar en la calle será mayor mientras menos dure el tiempo de estacionamiento en cada vehículo. Es aquí en función de esto tiene como objetivo utilizar mejor los espacios para que así un mayor número de gente disfrute de este beneficio. Bueno, como vemos seguidamente tenemos que esto se trata de la imagen del parquímetro. Como vemos aquí es digital, que puede ser diferentes pagos, ya sea monedas, billetes o tarjeta electrónica o otro tipo de pago, ¿no? Estacionamientos fuera de la vía pública. Como estacionamientos fuera de la vía pública tenemos que son las causas directas de la necesidad de disminuir el estacionamiento en las calles. En beneficio de los usuarios y el mejoramiento de la circulación vial, puede ubicarse en lotes, previos baldíos o edificios. Utilizar estos tipos de estacionamientos que no están en la vía pública, ya sean lotes, previos o baldíos o edificios, dan al usuario una utilizan para usuarios de corta o media duración, especialmente durante horas hábiles al día, ya que esto se puede expresar de la siguiente manera: como las personas que trabajan en oficinas pueden dejar sus vehículos por 8 horas, 4 horas o dependiendo de su hora laboral. Estos estacionamientos también constan en edificios, ya que en edificios tienden a eliminar la circulación innecesaria de vehículos, que tratan de encontrar un lugar donde se puedan estacionar y tanto mejoran el nivel de servicio en las calles cercanas. Ahora bien, pueden ser de servicio público o privado, operados por acomodadores o por sistema de autoservicio, como guste el cliente por lo general. Como aquí vemos en la imagen de estos estacionamientos que están ubicados en forma de batería y están ubicados a 90 grados aproximadamente. Y son que están afuera de los lugares donde están los edificios, que por lo general son los lugares de trabajo de las personas que los dejan aquí. Otros aspectos que nosotros tenemos son la oferta y la demanda. Que la oferta y la demanda consiste que permite establecer la demanda de espacios y verificar las necesidades físicas para así revisar o incrementar la oferta de los espacios existentes. Uno de los estudios que se realiza en las ciudades modernas es el uso de suelo destinados a los edificios. Se pueden establecer las cifras de número de espacios estacionamientos requeridos para viviendas, centros de trabajo, centros educativos, centros comerciales, zonas industriales, zonas hoteleras o centros deportivos, etc. Ahora bien, estos son los estacionamientos que por lo general están en edificios, y aquí es el sistema de entrada y aquí están los lugares donde se estacionan, ¿no? Ahora bien, se entiende por oferta los espacios disponibles de estacionamiento, tanto en la vía pública como fuera de ella. Para determinar una oferta se tiene que hacer un inventario, que se debe realizarse con ayuda de un mapa o un plano
para localizar los edificios, lotes del estacionamiento, las calles donde se permite o se prohíbe estacionamiento, el tipo de estacionamiento, ya sea en cordón o en ángulo, la presencia de parquímetros, los límites de tiempo de estacionamiento y entre otros aspectos que hagan que el inventario o el conteo de la oferta sea adecuado. Ahora, ¿qué se entiende por demanda? La demanda es la información de dónde se estaciona la gente, por cuánto tiempo o su variación horaria dentro o fuera de la vía pública. Representa la necesidad de los espacios para estacionarse o el número de vehículos que se desean estacionarse con cierta duración o para un objetivo específico. Muy bien, esto sería como oferta o demanda. En este aspecto de oferta y demanda también existe otro aspecto que sería el índice de rotación, que este se define como el número de veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo, determinado para varios espacios de estacionamiento. El índice de promedio de rotación tiene la nomenclatura de I sub R. En vehículos para cajón se calcula con la siguiente fórmula. Una vez sabiendo que es el índice de rotación, que consiste en el número de veces que se estaciona dicho vehículo en un lapso de tiempo, se determina con la siguiente fórmula, que es en sí la relación entre la demanda sobre la oferta. Y además también tiene la siguiente fórmula. En sí son dos fórmulas, ¿no? Donde se verá a continuación un poco más sobre cada una. Primero, la primera, que es igual, es el índice de rotación, consiste en la demanda sobre la oferta. La segunda, que es el índice también de rotación, que consiste en el número de vehículos que se estacionan sobre el número de espacios para estacionarse, ¿no? Seguidamente se tiene también otra nomenclatura, la cual consiste en la demanda, consiste en otra vez la demanda, que sería el índice de rotación, que Y era igual a demanda sobre oferta, donde la demanda es IB más B, donde donde VI es el número de vehículos estacionados al inicio del estudio y VE es el número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio. Es decir, la sumatoria de esos da la demanda. Y en la oferta tenemos el valor de C, que se denomina como la capacidad de estacionar el número de cajones disponibles, que ya sabía anteriormente que se denomina la oferta. Bueno, seguidamente se puede observar que la demanda es equivalente a lo que ya se mencionó, VI y VE. Si la demanda se especifica para una hora absoluta o como un promedio horario, las unidades del índice de rotación son. Esto quiere decir que para una determinada hora, ya sea 1, 2 o 3, se va a determinar de la siguiente manera, donde el índice de rotación es igual a vehículo sobre hora, sobre cajón. Ahora bien, por la anteriormente definición, o sea, esta, se determina la duración que está con la nomenclatura de E, absoluta o medio de estacionarse como. Esta nomenclatura se expresa con la siguiente fórmula, la cual es 1 sobre el índice de rotación. El índice de rotación tomando en cuenta esta expresión de aquí, la anterior, no las anteriores que ya se vio, es decir, que tiene que estar el vehículo sobre hora. Muy bien, una vez determinado el índice de la duración absoluta o media de estacionamiento, se expresa con la siguiente nomenclatura, que es horas por cajón sobre vehículo. Ahora bien, igualmente en la utilización de UC, que se denomina la capacidad de un estacionamiento, se calcula aplicando la siguiente expresión, donde UC es igual a la oferta, que es C menos cajones vacíos, que es cajones vacíos, esto se los contabiliza sobre la oferta, que también se denomina como C. Aquí con esta expresión se va a determinar la capacidad de estacionamiento. Ahora bien, como vemos que tenemos aproximadamente tres fórmulas, las cuales son el índice de rotación, que está en función de vehículos hora sobre cajón, la duración media del estacionamiento, que está expresada sobre 1 sobre el índice de rotación, y finalmente la capacidad de estacionamiento, que está con la siguiente nomenclatura o con la siguiente expresión. Ahora bien, una vez sabiendo esto, tenemos lo siguiente, que el VC indica el grado de ocupación que puede tener un determinado estacionamiento. Esos conceptos nos van a servir adelante para determinar los siguientes ejercicios. Bien, una vez determinado lo que era demanda y oferta respecto al tema de estacionamientos y haber determinado las diferentes fórmulas que existen para este tipo de apartado, una vez hemos repasado todo anteriormente, vamos a plasmarlo en un ejemplo, el cual consiste en el ejemplo 14,4. Este ejemplo consiste en que en una zona gastronómica del norte de cierta municipalidad, la cual es frecuentada durante días viernes, parcialmente en horas de la noche, los clientes buscan estacionamiento sobre la vía pública con el fin de tener acceso al restaurante más cercano. Ahora bien,
todo esto se explica, todo lo que está aquí lo explica en la siguiente tabla, que es la de acá, ¿no? Y con esta tabla nosotros vamos a determinar lo que sería los tres aspectos, los cuales consiste en lo que consiste en el índice de rotación, la duración media de estacionamiento y la utilización de la capacidad, lo cual se conoce aquí, que conocía la oferta y la demanda, lo cual ya se conoce con la tabla que se mostró desde el estacionamiento, y con el propósito de caracterizar el fenómeno del estacionamiento mediante la comparación entre la demanda y la oferta. A continuación se determinan los diferentes indicadores de desempeño al relacionar la oferta y la demanda. Los indicadores de desempeño se refieren a lo que ya hemos visto: el índice de rotación, duración media de estacionamiento y la utilización de la capacidad o la utilidad. Muy bien, una vez repasado eso, vamos a determinar el ejercicio, ¿no? Con esta tabla del croquis que nos demuestra la manzana 2, la cual es el estudio donde muestra todas las 4 calles, y el estudio que esto de aquí, que vemos reflejado aquí, se refleja en la siguiente tabla. Ahora bien, en función de esto vamos a determinar lo que significa, lo que nos proporciona el ejercicio. Aquí, ahora bien, nosotros ya se planteó toda la tabla aquí y se planteó el croquis y la cuadra. Lo primero es determinar que el ejercicio, lo que el ejercicio pide que determinen los tres indicadores que se en función de la calle 15A, lo cual es la calle de aquí con lo de acá, ¿no es cierto? Esta tabla es la que ya se dijo anteriormente, y esta tabla, como la expresamos de la siguiente manera. Como vemos aquí, el cajón son los números que van a estacionarse los vehículos, ¿no? Las horas, que sería el tiempo, que sería de 21:45 a 22:45, que sería una hora. En los cajones acá hay tres. Aquí, por ejemplo, en la calle 15A, vemos que es esta, hay 14 cajones. Los 18 vehículos, ¿cuáles son? Los 18 vehículos son lo que sería la demanda, ¿no? Y la demanda es de esta manera. Como vemos aquí, la demanda, como ya se vio anteriormente, la demanda es el conteo de vehículos al inicio del estudio y el conteo de vehículos después del estudio, ¿no? Como vemos aquí, vemos que hay 6 más 3 serían 9 al inicio del estudio. Y a la salida del estudio también hay 9, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos que están en visto no se los cuenta, ya que dice que el vehículo permanece estacionado, es decir, ya son los mismos vehículos. Aquí se relacionan a otros vehículos, por eso sería 9 más 9, 18 de demanda. Los cajones vacíos se los determina de la siguiente manera. Como vemos que, ¿cuántos espacios hay vacíos? Hay 1, 2, 3, 4, 5. El 5. Si el 5 nosotros lo multiplicamos por 0.05, da un resultado de 2,5, que es espacios vacíos. ¿Por qué 0.5? Porque como vemos ya al inicio del estudio que no hay espacios, y al inicio no hay, y al final si hay un vehículo estacionado, esto se lo expresaría que en la mitad del tiempo transcurrido un vehículo estuvo, así que por eso se lo multiplica por 0.5. Y esto es para todo esto, ¿no? Así se determina la oferta, la demanda y los cajones vacíos. Una vez determinando cuál es la oferta, cuál es la demanda y cuáles son los cajones vacíos de todas las 4 calles, que serían estas de aquí, se comienza a determinar lo que nos pide el ejercicio, que sería primero el índice de rotación. ¿Cómo se lo determina el índice de rotación? El índice de rotación se lo determina con la siguiente fórmula, ¿no? Que es IR es igual a la demanda sobre la oferta. ¿Dónde? La demanda que nosotros tenemos es I. Esto es igual a la demanda primero de la calle 15A. ¿Cuánto es la demanda? 14 cajones. La demanda es 18 vehículos. Serían 18 sobre la oferta, que serían 15 cajones. Entonces, aquí es algo a destacar, que como vemos aquí en la demanda, vemos que está en función de una hora. Es decir, miren, como vemos, la demanda es de una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que en 14 vehículos, perdón, en 18 vehículos es vehículos sobre hora. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasará acá? Como vemos en la avenida 9, que sería la de acá, vemos que no es una hora, sino, perdón, aquí también es una hora, pero 8, 9, vemos 2, bueno, como lo vemos en todos son una hora, ¿ya? Pero ¿qué pasaría en el caso en el que sea el tiempo de estudio serían 2 horas? Se tendría que multiplicar la demanda, dividir la demanda, que digamos 18, sobre el número de horas, que sería 2.
Y esta va a ser nuestra demanda en función del tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es algo para tomar en cuenta. Bueno, en la demanda, como vemos aquí, ya nos dice que son 18 vehículos en una hora, ya que es de 19:45 a las 10 a las 22:45 es una hora, ¿no? Sería 18 sobre 14, 14 la oferta. Este 1.229, por así decirlo, es el vehículos cajón sobre hora. ¿Por qué cajón? Porque ofertas, como ya hemos visto anteriormente, la oferta viene a ser a los cajones o los espacios disponibles y arriba la demanda sería vehículos sobre hora. Y haciendo esa nomenclatura queda vehículos sobre cajón sobre hora. ¿Ya? Es así. Entonces ya tenemos el índice de rotación, ¿no? Que sería 1.126 vehículos sobre cajón sobre hora. Esto quiere decir que en la cuadra el promedio en esa hora se estacionan 1.29 vehículos en cajón por hora, ¿ya? Bueno, una vez teniendo el índice de rotación y saber por qué salió y cómo se lo expresa, se determina la duración media de estacionamiento, que se lo expresa con la nomenclatura de E y tiene la siguiente fórmula. Bien, con esta fórmula nosotros ya tenemos el IR, la cual se lo calculó anteriormente. Solo resulta de expresarlo, que sería D es igual, perdón, D 1 sobre el IR, que está con la nomenclatura I. Y esto es igual a 0,778. Las unidades que tendremos de serían horas por cajón sobre vehículo. ¿Por qué es esta nomenclatura? Porque en la parte de abajo, como tenemos vehículos sobre cajón por hora, y la inversa de estos daría horas por cajón por vehículo. ¿Y esto cómo se lo expresa? Esto significa que al tener los vehículos estacionados en un índice de rotación de 1, por ejemplo, que sería el superior, pero en este caso es de 1.29, ellos en promedio pertenecen estacionados, de estos pertenecen, los que pertenecen estacionados es de 0.69 horas, minutos, que serían, ¿cuántos minutos serían esto? Sería, si lo transformamos a minutos, daría 0,77 minutos, ¿no es cierto? Esto es el promedio de la hora, ¿no? Entonces, esto es por cajón durante el periodo de estacionamiento de una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo, en función del tiempo de índice de rotación, van a permanecer un promedio digamos, de la duración media de estacionamiento de 0.78, que serían el tiempo, ¿no? Y este tiempo que sería, se lo puede expresar en minutos, que serían 47 minutos en función de la hora, ¿no? Por eso se lo expresa horas por cajón por vehículo, ya que está en función del tipo del índice de rotación, ¿ya? Bueno, una vez determinado el índice de media de estacionamiento, el DE, se comienza a determinar la utilización de la capacidad o utilización, lo cual este se lo expresa con la nomenclatura UC y está con la siguiente fórmula, donde la oferta, nosotros ya sabemos cuál es la oferta de la calle 15A, la cual es la oferta 14 vehículos, ¿no? Entonces, U es igual a 14 menos, que serían cajones vacíos. ¿Cuántos cajones? 2.5, como ya hemos visto anteriormente, sobre los 14 también, que sería la oferta. Y esto es igual a 0,82, que sería, esto sería un porcentaje, que sería el porcentaje de utilización del 100%. Ahora bien, para cómo la transformamos a porcentaje, tenemos que multiplicar ese valor que nos dio por 100, dando 82.14%. Bien, ¿cómo expresamos este porcentaje del 82.173%? Este porcentaje se lo expresa de la siguiente manera. Como vemos a continuación, el uso de la capacidad del 82.1% es lo que está ocupado de un 100%. Entonces refleja que la presencia de cuyos cupos vacíos sin utilizar, que se pueden interpretar como una reserva de capacidad, en este caso sería el 17.9, que sería el restante del 100%. O sea, si 17.9 le sumamos 82.1 daría el 100%. Por eso se dice que el 17.9% es lo que esto. Si sumamos estos dos, 82.14, perdón, .1 más 17.9, da un porcentaje del 100%, que sería el total de ocupación de esta calle, ¿no?
Entonces se dice que el 82.1 refleja la ocupación y el 17.9 refleja el tiempo y los cupos vacíos, ¿no? Bueno, una vez determinado las tres, lo que te pedía los tres índices o las tres cuestiones respecto a los estacionamientos, se determinará el estacionamiento en cambio en función de todo eso, que nos resulta ser lo mismo, solo que ahora se tomará todas las calles y no solo la calle 15A, que es la que se tomó la calle 15A por motivo para tener un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Ahora bien, para determinar todo la manzana 2 será prácticamente lo mismo. Utilizaremos las mismas expresiones, ¿no? Lo cual vemos lo siguiente. Para el índice de rotación IR, vemos que ya no es 18, ni ya no es 14. La demanda de todo esto vemos que la demanda tiene 72 vehículos, ¿no? Y la oferta que sería oferta de 58 cajones o espacios vacíos, dando el siguiente valor de 1.124, ¿no? Ahora bien, como eso ya sabemos cómo eran estos valores de la demanda, oferta y cajones vacíos, no es más que la sumatoria de estos valores. Suma la oferta de la calle de acá, la oferta de la calle de acá, la de acá y la de acá, que suman las 4. La demanda de todas las 4 y los cajones vacíos de 4, que ya sabemos cómo determinar, cómo expresar esta tabla, ¿no? Bueno, seguidamente nos cambia todos los valores, que ya como estamos trabajando en esta aplicación de MatCat, vemos que nos cambia todito, 72, 58, el I se nos cambia para todo, ¿no? Que aquí nos da vehículos cajón por hora. Que lo cual, ¿cómo se expresa esto? Se expresa, digamos, lo mismo que ya se vio anteriormente. Ahora, para el valor de la demanda de E, se determina lo mismo, que serían horas cajón vehículo, que serían el tiempo que están el vehículo estacionado en función de un tiempo del 100%, ¿no? Ya. Una vez determinada, se calcula la utilización de la capacidad de utilización, que es lo mismo anteriormente. Pero aquí tenemos que cambiar algo, ya que la oferta no va a ser, aquí va a cambiar, ¿no? La oferta de aquí es de total de 58, ¿no? Y la cajones vacíos o espacios vacíos va a ser de 7,5, ¿no? Perdón, sí, 7,5. 7.5 menos 58. Ya, nos da un promedio de 67%, ¿no? Punto 1, que sería aquí, en cambio, sería, ahora, expresando esto, ¿cómo lo expresamos esto? De la siguiente manera, ¿cómo se expresa? Por último, para resaltar esto, lo importante de todo eso se resaltaría de la siguiente manera. Se asegura que los indicadores para intervenir después de 15 del tiempo, digamos, un ejemplo, como vemos a partir de las 11:45, que sería el de aquí, vemos que aquí son de 11:45, vemos que va a haber más acá, ¿no es cierto? Por último, es importante resaltar que seguramente estos indicadores se invertirán después de las 11:45 am, ya que muchos de los clientes después de cenar inciden quedarse consumiendo licor o otros casos bailando otros casos como puede ser bailando o entreteniéndose, por lo cual los índices de rotación serán menores a las duraciones medias del estacionamiento, aumentará por arriba de la hora. O sea, esto se dice si es que se desea implementar, digamos, si se quiere realizar otros estudios, pero en función de este estudio estaría bien, dando los siguientes resultados, ¿no? Y ya como ya sabemos, este tiempo de rotación viene a ser el tiempo que las personas este tiempo de rotación viene a ser lo que en la cuadra el promedio de horas que se estacionan los vehículos, ¿no es cierto? En toda la cuadra el promedio de horas que se estacionan al vehículo, que son vehículos por cajón por hora, que es 1.124, ¿no? Lo que sería acá, que sería el duración media de estacionamiento de toda la cuadra, que sería 0.8886. Esto significa que es el tiempo en minutos, ya que sea, por ejemplo, un aproximado de esto puede ser de 50 minutos, ¿no? Que lo cual es durante el periodo de observación de una hora. Es decir, que esto es el tiempo en función de la hora que los vehículos estacionan, que esté en función del índice de rotación, ¿no? Ahora bien, para la utilización de la capacidad de utilización, o utilización, este UC viene a ser la capacidad, como ya se mencionó, que viene a ser el porcentaje de un 100% que los vehículos estacionan, ya sería del 77%, que sería el 13% de los vehículos no se estacionan, así cumpliría el 100%.
Bueno, una vez explicado lo que consiste todo el ejercicio y explicado cómo se lo determina y expresado la tabla que vemos a continuación, se procede a determinar algunas anotaciones que son las siguientes. Esto, que serían normas del proyecto. Estas normas de proyecto nosotros por lo general lo hacemos cuando se tiene que hacer proyectos, como dice el nombre, valga la redundancia, lo cual sería estacionamientos fuera de la vía pública, en que consiste que se recomienda como dimensiones en proyectos de los cajones de estacionamiento que indican en esta siguiente tabla. Esto, como vemos, son dimensiones del cajón en metros, en batería o en cordón, como vemos a continuación, que serían grandes, medios o chicos, que aquí está en batería, que serían, como ya se vio anteriormente, y en cordón, que ya se vio también anteriormente, como sería, batería es como esto. Batería es esto, y en cordón es como ya se los vio, que sería en función de paralelo, ¿no? Bueno, grandes y medios chicos, que aquí se vean las dimensiones, todo eso, ¿no? Las dimensiones para los pasillos de circulación dependen del ángulo de inclinación que disponen los cajones de estacionamiento. Los valores mínimos recomendados se muestran en la siguiente tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vemos que en función del ángulo se muestran los espacios de estacionamiento, ¿no? Que cada uno tiene, digamos, 30, 45, 60 y 90, ¿no? Aquí están cada uno con sus dimensiones correspondientes. Ahora bien, lo que vemos a continuación van a ser los espacios o dimensiones que se expresan, ¿no? Que serían dimensiones mínimas para estacionamientos de vehículos grandes o medianos. Esto no es más ni menos que lo expresado en la tabla que vemos aquí en gráficos para determinar cómo se determinarían los estacionamientos y de mejor manera, ¿no? Para expresarlos en los proyectos que se piensa realizar, cada uno con su respectivo ángulo y todo eso, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones generales que son válidas para este tipo de proyectos o para estacionamientos, que son el tiempo de rampa. Pueden ser rampas rectas entre pasillos, rampas rectas entre medias planas o alturas externas, rampas elipsoides, estacionamientos en propia rampa, estacionamientos por medios mecánicos, entre otros. Pendientes máximas de la rampa. ¿A qué se refieren pendientes máximas de la rampa? Que son estacionamientos por autoservicio, que serían 13%, estacionamientos por empleados 15% y estacionamientos para rampa propia, que serían un 6%. Estas son como quien dice, recomendaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, seguidamente se expresa otra tabla donde dice las dimensiones mínimas para estacionamiento en móviles chicos. Como estos valores ya se los vi anteriormente, son cuestiones de perspectiva de cada usuario, como se lo piensa determinar en su proyecto. Bueno, anchuras mínimas en líneas de paradoras centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber rampas rectas o rampas curvas, que cada una tiene sus propias dimensiones, ¿no? Que sería 30 centímetros para rectas y para curvas 0,45 metros o 45 centímetros. Altura mínima de las guarniciones, que serían las guarniciones deben tener una altura mínima de 15 centímetros, ¿ya? Bueno, seguidamente son la anchura mínima de las banquetas laterales, que tienen recta 30 centímetros y en recta 30 centímetros y en curvas 50 centímetros. Superficie mínima, perdón, altura libre de los pisos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer piso va a tener 2,5 metros y en demás pisos va a ser 2,10 como mínimo. Esos son cuando se tiene un estacionamiento en edificios, ¿no? Superficie mínima. La superficie mínima recomendable para un edificio de estacionamiento con rampas es de 930 metros cuadrados o 31,31. Que eso sería la superficie mínima que se piensa para un estacionamiento en edificio, ¿no? Anchura mínima de rampas. La anchura mínima de rampas libre de las rampas en recta será de 2,5 metros por carril. Pasillos de circulación, que son los pasillos de circulación en curvas, deberán tener un radio de giro mínimo de 7,50 metros al eje y una anchura mínima libre de 3,50 metros, ¿no? Bueno, rampas helicoidales. ¿Qué vienen a hacer esto? Que son, se los expresa de la siguiente manera, que son un radio de giro mínimo del eje del carril inferior de 7,50 metros, anchura mínima del carril interior 3,50 metros, anchura mínima del carril exterior 3,20 metros, elevación máxima 0,10 metros sobre metro. Tramos de transición. Son rampas rectas con pendientes mayores al 15%. Deberán construirse en tramos de transición en la entrada y salida de acuerdo a la figura 14,9, que es la de aquí, ¿no? Que vemos que aquí viene en transición, que es de 3,60 metros, y aquí una transición de la misma, ¿no? Que sería como una transición mínima, y una rampa que se expresa de 12% a 15% como un rango, ¿no? No se tiene que pasar ni ser mayor ni ser menor, ¿no? Como ya se vio las rampas y todo eso, vemos que ya aquí termina el tema de estacionamientos, ¿no? Con un ejemplo que ya se lo denotó,
con una explicación de que si se piensa hacer un proyecto o algo así, y también de los conceptos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando se trata de estacionamientos, ángulo de inclinación, las dimensiones que tienen que tener, cuáles consideramos estacionamientos, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, y entre otros, y todo eso se vio en el ejemplo que ya se lo explicó. Así bien, se concluye la explicación de este tema de que nosotros, que para esta explicación se referenció y se los basó en el libro de Ingeniería de Tránsito de la 9ª edición de Rafael Cal Mayor, lo cual se lo podemos encontrar en internet en cualquier biblioteca virtual. Así bien, se concluye con la explicación. Muchas gracias y gracias por su tiempo.